Informe de pájaros. De nido en nido, conectamos las historias del país y del mundo. Aterrizajes precisos en tiempos de turbulencias. Informe de pájaros. Coordenadas para no perder el rumbo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al 7º capítulo de Informe de Pájaros, como cada semana aquí en Radio Con Aguante. Nos siguen a través de la web, en radioconaguante.com.ar, también en la aplicación que se descarga en el dispositivo de su teléfono celular, simplemente buscando Radio Con Aguante, y después, por supuesto, en el canal de YouTube de Radio Con Aguante encuentran este programa, las notas, el programa completo, las notas y también todos los contenidos de la radio. En una jornada, semana, momento muy especial, complicado y hasta con alguna característica inédita. Saludo a mi compañera Solana López. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, estamos viviendo horas dramáticas, intensas, pero al mismo tiempo plagadas de incertidumbre, ¿no? Sobre todo de incertidumbre, por un lado, que no se sabe muy bien qué va a pasar con ese acuerdo que poco se conoce, se intuye, pero no se sabe con certeza hacia dónde está direccionado el lado del pedido por parte de Estados Unidos, y también la incertidumbre de cuál va a ser la respuesta del arco político opositor y de la sociedad en su conjunto, que creo que el espíritu anticolonialista tiene que primar en nuestro país. Sí, haciendo alguna cronología de lo que ocurre en las últimas horas, hay que decir que el presidente Javier Milei, presidente de la Argentina, se reunió con su par de Estados Unidos, Donald Trump, al término del discurso que el presidente anfitrión ofició en las Naciones Unidas, en un año en que debiera ser un año muy importante para el mundo. Son los 80 años de las Naciones Unidas y el mundo está ante una institución impotente para resolver una de sus misiones fundamentales, que es garantizar la paz. Hay que pensar simplemente en Gaza y hay que pensar en Ucrania, con una invasión de la OTAN y con una especie de tercera guerra mundial en ciernes, de baja intensidad, podríamos decir. Desde ese punto de vista, Naciones Unidas es en algún sentido un sello de goma, independientemente de la buena voluntad de Antonio Guterres, el portugués, o de los países que, caso Francia, en un ratito vamos a abrir capítulo internacional, aprovechan esta tribuna para su reconocimiento justo, tardío, pero justo, al Estado de Palestina. Esto es un aspecto. Ahora, lo que hay detrás de esto, y yo decía la palabra cronología, hay que llevarlo al mes de abril de este año, cuando en ese momento el gobierno argentino decide volver al cepo, decide levantar el cepo para las empresas, para las personas, mejor dicho, viene en un viaje relámpago solamente a la Argentina, y por menos de 24 horas, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, el ministro de Economía virtual de ese país, tienen ese rango allí de secretarios, viene a apoyar a la Argentina, pero viene también a formular las bases para el condicionamiento de carácter colonial, para el cual el gobierno argentino hoy le sirve en bandeja de plata el territorio nacional, con sus recursos naturales, con sus fronteras, con su bicontinentalidad. La Argentina es un territorio bicontinental, con su paso entre el Pacífico y el Atlántico, producto también de ese lugar estratégico, como veníamos diciendo en todos los capítulos de Informe de Pájaros, allí en el sur argentino. Eso es lo que el gobierno argentino hoy le va a ofrecer en una serie de condicionamientos de los que se conocen muy pocos elementos y algunas conclusiones casi sobre la hora y en caliente. Por un lado, Donald Trump no dijo de ninguna manera que va a haber un auxilio financiero ni un rescate, que la Argentina no necesita ser rescatada.
Con lo cual aquellos que estaban descorchando champagne diciendo, bueno, van a llegar los dólares, empezando a contar los dólares, yo diría, no festejen de antemano. No, de hecho dijo que la Argentina está muy bien, que es parte de los países del mundo que mejor está, gracias a su presidente. Bueno, y el pliego de condiciones estuvo puesto ni más ni menos que ayer en el posteo en X de Scott Bessent, repito, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, con quien mañana Javier Milei se va a reunir, que plantea allí una serie de condicionamientos posibles. Ojo con el lenguaje diplomático también, más allá que es una red social, más allá de que todo parezca hoy que se lo lleva el viento, y más allá de que los dos presidentes estén del tomate, para usar una categoría académica de la ciencia política, los dos están absolutamente del tomate. Scott Bessent no es ningún sonso, y quienes están detrás de estas cuestiones saben de lo que hablan, y no pusieron nada en concreto. Ahora sí hay un pliego de condiciones muy dañoso para la soberanía argentina allí. Sí, fue mesurado porque lo que espera justamente es la negociación. De hecho, quisieron primero hacer un buen recorrido en su momento, en la fecha que vos mencionás, un buen recorrido sobre la Argentina, conocerla un poquito, porque creo que en el fondo estaban ya planificando este grado de acuerdo, de pacto neocolonial. En definitiva es eso. Están desesperados, por otro lado, buscando dólares. Parece que sale Toto Caputo con Milei y Karina con una latita, desesperados buscando dólares por todos lados, que no es otra cosa que para poder pagar deuda. Es decir, es un círculo vicioso. No, y para garantizar el carry trade, es decir, la especulación financiera, que es la especialidad de Toto Caputo, y la preocupación de Estados Unidos y de los acreedores pesados, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, es que esos dólares se destinen al pago de la deuda y no al negocio de la bicicleta financiera de los amigos de Toto Caputo. Un negocio menor, no para todos nosotros, obviamente, que es un montón de dinero, pero un negocio menor para Estados Unidos. Bueno, a eso han venido. En ese plan de rapiña nos han metido, con las consecuencias que estamos viendo ahora. El pliego de condiciones de Scott Bessent de ayer fue un posteo dividido en 4 patas, en donde lo primero que plantea es que la Argentina es un aliado estratégicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y que el Tesoro está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina. ¿Qué significa esto? La administración estadounidense tiene un fondo de reparación, un fondo de asistencia a países que no se usa mucho, que en el caso de la Argentina se utilizó en 12 oportunidades, la última en la década del 90, y que la última vez que se utilizó en el mundo fue en el año 2002 en Uruguay, con una asistencia de 1.500 millones de dólares, que Uruguay devolvió al año y pico. Ese fondo hoy tiene 22.000 millones de dólares. ¿Ustedes piensan que realmente le van a dar a la Argentina la mitad, un tercio, un cuarto de esa guita? No parece razonable, sobre todo que ellos después van a tener que dar explicaciones en su Congreso, porque ahí las instituciones sí funcionan de alguna manera, lo digo hasta con cierta ironía, haciendo la salvedad del presidente que tienen, ¿no? Que también es otro elemento a tener en cuenta en la lógica de la burocracia estadounidense. Donald Trump ha roto todas las reglas en su primera presidencia y ahora en su mandato, que lleva menos de un año, asumió en enero de este año. Bueno, en un ratito vamos a reabrir el capítulo, porque yo dejé el posteo inconcluso de Scott Bessent. Vamos a ver cuáles son esas condiciones, esos pliegos coloniales que el gobierno argentino claramente está dispuesto a aceptar para obtener esa asistencia financiera que le permitiría hacer seguir girando la rueda de la bicicleta, contener el dólar sabiendo que eso va a tener un impacto de la inflación. A todo esto le sumo un asterisco más, las retenciones, que ya tienen un impacto en los precios hoy. Tremendo. Hoy, los mayoristas de carne hoy están enviando las listas a los restaurantes con un 5%. Tengo 2 casos concretos en donde hoy ya tienen un 5% de incremento en los precios, con lo cual el precio de la carne y de los alimentos en general, porque también está desde esta mañana, incluido en la caída de las retenciones hasta el 31 de octubre. Y por supuesto el desfinanciamiento. Las carnes, claro, y el ajuste que eso conlleva. Bueno, vamos a reabrir el capítulo de la política y de la economía
en un instante nada más. Mientras tanto, les contamos que vamos a estar hasta las 10 de la noche, los que estamos en vivo aquí en radioconaguante.com.ar y en la aplicación en el 11 26 99 95 74. Informe de pájaros. Alas abiertas, sobre la política, la economía y la cultura. De 18, los que estamos en vivo y la hora que sea, para los que están siguiendo esta transmisión en formato diferido, en formato virtual, en las redes, en el canal de YouTube de Radio Con Aguante, en nuestra propia página o sitio, cuenta de Instagram, @Radio Con Aguante. Bueno, vendamos un poquito, anticipemos algo de lo que se viene hoy, parte de un informe que nos había quedado pendiente la semana pasada, por ejemplo. Sí, claro, porque hace poco salió un informe muy pesado, con una información muy profunda y grave acerca de cuál es la situación de las niñeces en nuestro país. Informe que salió derivado de UNICEF y que además lo dio a conocer el CIPROD, que es el Observatorio de la Ciudad de Buenos Aires sobre las niñeces y adolescencias. Es decir, que hay un conjunto de instituciones estatales y de organizaciones no gubernamentales que tienen una altísima preocupación por la situación de las niñeces y la adolescencia en nuestro país. Y un dato de este 23 de septiembre, efeméride, un día recontracargado, decíamos con Solana en la previa del programa, si tuviéramos que hacer un programa de efemérides, creo que nos queda corto las 2 horas, si dedicáramos solamente a repasar algunas de las que nos interesan y nos gusta poner en agenda en esta jornada. Simplemente como enunciación, es el Día Internacional de la Bisexualidad, el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas, el Día Internacional de la Lengua de Señas, el Día de los Derechos Políticos de la Mujer en la Argentina, producto de la sanción del voto femenino a nivel nacional, después de una experiencia que había habido en la década del 20 en la provincia de San Juan. Esto no se cuenta demasiado, pero es parte de la historia. En la década del 20, en San Juan, en elecciones provinciales, las mujeres habían votado por primera vez, pero... Claro, porque era una lucha histórica de las mujeres que venía del socialismo, del comunismo y del anarquismo en el mundo. Exactamente, y fue después ya en la década del 50 con el gobierno de Perón que las mujeres se incorporaron de la mano de Eva Perón. Exactamente, bueno. Y es el Día de las Bibliotecas Populares en la Argentina, y en esto nos queríamos detener también, porque esto corresponde a una efeméride que también merecería otro capítulo, que tiene que ver con que en 1778 nacía Mariano Moreno, uno de los ideólogos y de los padres fundadores de la Revolución de Mayo, y en honor a él, en honor al nacimiento de Mariano Moreno, en la Argentina es el Día de las Bibliotecas Populares. Bueno, nosotros tenemos la posibilidad ahora de hablar con alguien que hace unos cuantos años, tengo entendido que el año 2008, está al frente de una biblioteca popular en la localidad de Pilar, en el norte del Gran Buenos Aires. La biblioteca se llama Palabras del Alma y él es Hernán Nemi, es docente y es además actor, tiene participación teatral. Ahora le vamos a preguntar exactamente los detalles a él, porque lo primero es saludarlo. Hernán, ¿cómo estás? Solana López y Pablo Mercado te saludamos aquí en Informe de Pájaros. Hola Pablo, hola Solana, muy bien, muy agradecido por la comunicación. Bueno, gracias por el contacto y felicitaciones, porque es un poco el día de quienes como vos han emprendido esta tarea de hacer una biblioteca popular que para nosotros es una biblioteca, que para nosotros es un lugar en el mundo maravilloso. El que entra a una biblioteca y le gusta, no quiere salir nunca más de ahí, ¿no? Sí, para los que somos, bueno, para los que tenemos unos cuantos años ya, está relacionado aparte con nuestra formación personal, con nuestro estudio, con los primeros contactos con libros que de otra manera no hubiéramos tenido posibilidades de conocer, la posibilidad de meternos en temas que eran tabú dentro de la familia. Bueno, y hoy las bibliotecas son eso
y son también otras cosas, porque bueno, como todos sabemos, hay menos consumo de libros, se lee menos en formato papel, entonces en general la gran mayoría de las bibliotecas se ha transformado, y nosotros que estamos en el barrio Perusotti de Pilar, que es un barrio muy humilde, bueno, además del trabajo con los libros y con las nuevas tecnologías, tenemos como un abanico enorme de actividades y de propuestas, con lo cual yo hoy definiría a las bibliotecas populares como espacios donde se ensanchan horizontes, donde se presentan nuevos universos para todas las clases sociales, porque son espacios muy abiertos. Pero bueno, en los barrios populares, como es el barrio Perusotti, y como cientos de bibliotecas que están en lugares muy humildes de la Argentina, realmente la biblioteca puede ser el espacio no solo para tener contacto con los libros, sino con un proyecto de trabajo, con el cine, con el teatro, bueno, en el caso nuestro también con una huerta comunitaria, con una radio comunitaria. Es como que ahí hay como un arcoíris de posibilidades para que los vecinos y vecinas experimenten otras cosas que por ahí no es que no existan en otros lugares, pero bueno, la lógica de los barrios populares es que la gente no se dirige a los centros urbanos en busca de cultura, ponele si va la palabra. Entonces, bueno, un poco la biblioteca, nuestra biblioteca y muchas bibliotecas lo que hacen es que haya teatro en el barrio, que haya una radio en el barrio, que se presente un libro, que haya un microemprendimiento productivo y bueno, que se pinte un mural. Y nos parece que todo esto es calidad de vida porque tenemos derecho a la belleza y es bueno esto, ¿no? Para nosotros es muy importante ensanchar horizontes, mostrar otras cosas para que después cada uno en su futuro pueda elegir. Hernán, ¿qué lo llevó en ese 2008, mayo de 2008, a poner en marcha, y lo digo poner en marcha porque de entrada era una biblioteca ambulante, Palabras del Alma? Nosotros hacíamos apoyo escolar en el barrio Perusotti, un proyecto de un colegio, el Colegio Madre del Divino Pastor de Pilar, y bueno, un poco esto que les relataba recién, ¿no? Como el apoyo escolar nos quedaba chico, era apoyo escolar y era merienda, era un montón porque estamos hablando del 2000, del 2001, años muy difíciles, pero imagínate, vos lo decías recién, la biblioteca nace en el 2008, después de 8 años de hacer eso, nos parecía que era importante dar un paso más. Entonces dejamos de usar un espacio prestado del cura de la parroquia que nos prestaba un espacio para hacer apoyo escolar y tomar la merienda, y empezamos a pensar en una institución específicamente desarrollada, dedicada al desarrollo de la cultura, de la educación, de los libros, y bueno, sí, como vos decís, se fundó la biblioteca, pero originariamente desde mayo de 2008 hasta marzo de 2009, o sea, casi un año, funcionó como biblioteca ambulante en el barrio los días sábados. Tenía existencia legal porque se hizo la asamblea fundacional y eso, pero estábamos buscando el espacio propio. A partir de marzo del año siguiente conseguimos alquilar un espacio, después fuimos construyendo nuestro propio espacio, después abrimos una segunda sede en otro barrio de Pilar, y bueno, y se fueron multiplicando las actividades, siempre en respuesta a la necesidad del barrio. O sea, Palabras del Alma tuvo un espacio de educación inicial cuando no había vacantes en las salitas de 3 y las madres necesitaban escolarizar a sus chicos. Después se construyeron jardines, por suerte, y esto ya no fue necesario. Tenemos un plan fines al que asisten muchos alumnos, jóvenes y adultos que están terminando su secundaria. En su momento hicimos campaña de alfabetización porque había muchos vecinos y vecinas en el barrio que no sabían leer y escribir. Ahora, por suerte, esa situación se superó. Quedan algunos, pero bueno, son los que no quieren alfabetizarse y también uno tiene que respetar eso. Es decir, fuimos tratando de dar respuesta a las necesidades de la comunidad. De hecho, en la pandemia que estábamos cerrados, en gran medida la biblioteca se centró en repartir mercadería en un montón de familias del barrio Perusotti. Muchas mujeres trabajan haciendo limpieza en las casas y muchos hombres en construcción o en jardinería en los barrios cerrados cercanos, así que prácticamente había un parate total. Así que bueno, siempre es ensanchar horizontes, que yo digo que por ahí suena un poco romántico, no es tampoco lo que a Hernán o lo que a un grupo de iluminados se le ocurre, sino que tiene que ver también con las demandas concretas de la comunidad. Y nosotros somos... apoyamos aquello de donde hay una necesidad y un derecho. Claro. Por supuesto que quien debe garantizarlo es el Estado, pero bueno, nosotros a veces podemos arrimar algo también mientras esperamos que el Estado lo haga y mientras exigimos que el Estado lo haga.
Hernán, buenas noches. Solana te habla. Hola, Solana. Bueno, pensaba la importancia de resignificar el valor y la llegada de una biblioteca popular, que en definitiva las bibliotecas populares en nuestro país y bueno, y en experiencias en el mundo aparecen para construir ese lazo de la palabra y la llegada de la palabra, el espacio de la reflexión, el espacio también de la construcción y el desarrollo de cultura, y que en definitiva la biblioteca sigue teniendo y sigue cumpliendo esa función. Entonces realmente es muy importante cómo llevan adelante esta resignificación, que es en definitiva una adaptación activa a la realidad. Mira, es tal cual vos lo estás diciendo. Son los mismos objetivos que hace 100 años, pero hay que resignificarlos. Porque hoy por hoy el acceso a los libros, o sea, esto es un dato de la realidad. Yo te estoy hablando desde mi casa y en este momento tengo delante de mi vista entre 60 y 70 libros. Y no estoy mirando la biblioteca, estoy mirando mi mesa, una mesita, la mesada de la cocina. Yo amo los libros, pero también es cierto, y es un dato objetivo, que a través de Internet el acceso a los libros tiene otras maneras, que ya no es indispensable ir a una biblioteca, aunque sea muy lindo. Entonces, esto de generar sentido crítico, abrir nuevos horizontes, permitir los desarrollos educativos, formar a las personas, todo esto que las bibliotecas hicieron toda la vida, generar ciudadanía, todo esto ahora se hace de otra manera. Entonces, por ahí, en Palabra del Alma, hacemos una huerta comunitaria, o alfabetizamos en informática, digamos, enseñamos computación a los pibes, o hacemos teatro comunitario. Por eso digo, sigue siendo, la Argentina es famosa en todo el mundo por su cultura, y las bibliotecas siguen siendo espacios donde se desarrolla esa cultura, que además no es un adorno, nos permite vivir mejor. No es lo mismo en un barrio popular estar encerrado en tu casa que salir a hacer teatro, que el sábado de la noche ir a ver una peli, que después de la peli haya debate, que haya una peña folclórica y que aprendas a bailar la chacarera, que puedas hacer un microemprendimiento con tus vecinos o vecinas. O sea, ¿qué es eso? Es mantener las banderas de siempre resignificadas, y es súper importante difundirlo. Por eso yo les agradezco mucho la llamada, porque bueno, las bibliotecas populares este año estuvieron en jaque por leyes que pretendían de financiarla con ABIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Eso se pudo dar vuelta, pero hay mucha gente que sigue sin saber la importancia de las bibliotecas populares. Y efectivamente, si las bibliotecas se limitaran solamente a prestar libros, hoy por hoy, bueno, uno podría decir, bueno, hay cosas más importantes, pero cuando uno empieza a explorar las bibliotecas se da cuenta que pasa esto que vos decís, se resignificó, y ese lugar que hace 30 o 40 años prestaba libros, ahora se convirtió también en un centro comunitario, en un centro cultural, en un lugar donde podés ir a ver una peli, donde te podés encontrar con otros para conversar de temas interesantes para todos, o como en el caso de Palabras del Alma, donde podés ir a hacer un programa de radio o sumarte a un grupo de teatro comunitario. Hernán, sabemos que estás con una actividad y no quiero sacarte más tiempo, pero la verdad que es un placer escucharte como siempre, y hace años que no hablábamos, pero dejamos abierto también el micrófono acá para lo que necesiten, para seguir pensando todo esto en conjunto, pero te saco un minutito más y contanos la experiencia de Misiones, que tienen un laburo ahí hace muchos años también muy interesante, y después nosotros iremos dando cuenta también de las actividades que nos contabas en la previa, tienen previstas para octubre, y bueno, mucho de la agenda que se viene. Pero ¿qué es Misiones también como experiencia para Palabras del Alma? Bueno, nosotros desde que nació la biblioteca viajamos a Misiones, y desde hace más de 10 años trabajamos muy codo a codo con comunidades guaraníes de Misiones. Muchas de esas comunidades que viven alejadas de los centros urbanos y de las rutas no tienen escuelas, o sea, los chicos no están alfabetizados. Esto que hace 20 o 30 años, por ahí para algunas comunidades, hace 30 años, era una opción, decir, bueno, que nuestros chicos aprendan castellano o no, que lean, escriban o no, hoy ya no es una opción, porque el desmonte obliga a las comunidades guaraníes a que sus chicos tengan un nivel educativo en cuanto a la lengua blanca, a la lengua castellana y a los conocimientos más occidentales,
que sus abuelos no necesitaron, porque sus abuelos vivieron 60, 70, 80 años en el monte, cazando, pescando, cultivando, compartiendo en la naturaleza, y eso dolorosamente los chicos no lo van a poder hacer porque no va quedando monte, van quedando como islotes de monte. Entonces, bueno, nosotros visitamos esas comunidades, eso también la verdad que es un ensanchamiento de horizontes impresionante, porque lo que aprendemos de la vida comunitaria guaraní y del modo de resistencia guaraní es impresionante. Esos viajes son viajes abiertos, en enero es el próximo, así que todos pueden viajar, estar atentos a nuestras redes sociales, que seguramente entre fin de octubre y comienzo de noviembre empezaremos a informar del viaje de enero. Bueno, y lo que hacemos después, lo hemos hecho ya en más de 20 comunidades guaraníes, es construir bibliotecas. Uno dice, pero che, ahí en medio del monte no hay luz eléctrica, no hay, el agua se toma de la vertiente, los caminos son mal. ¿Qué hace una biblioteca ahí? Bueno, lo que hace una biblioteca es permitir a algún guaraní tener un espacio y tener libros como para empezar esa alfabetización que es tan necesaria, y lo fundamental estratégicamente es que permite reclamar al Estado, a la provincia de Misiones, que nombre maestros. Ya no está la excusa de que no hay un espacio físico para desarrollar las clases. Son bibliotecas muy sencillas, son aulitas de 6x5, dignas, pero que construimos comunitariamente junto con los guaraníes, de madera, de chapa. Bueno, buenas construcciones, pero muy, muy sencillas. Pero bueno, eso permiten que esos 15, 20, 25 pibes que viven en esa comunidad empiecen a tener educación formal. E insisto, esto no es porque nosotros entendamos que, sino porque es un pedido de las comunidades. Lo mismo que yo les decía para Pilar, vale también para Misiones. Tratamos de responder a las necesidades de las comunidades. No es que vamos nosotros ofreciendo construir bibliotecas en la selva, que aparte nos cuesta mucho, es difícil generar el recurso. Bueno, se imaginan en enero construyendo con 750 grados de calor, pero bueno, también lo hacemos con mucha alegría. Y bueno, y eso es por ahí lo otro, ¿no? Que todo el trabajo nuestro es un trabajo de mucha alegría. Por suerte hay muchos jóvenes que forman parte del proyecto y aportan, aparte de su laburo, energía, ganas, sueños, utopía. Y bueno, y todo el trabajo que se hace en Palabras del Alma es un trabajo de mucha alegría, lo que no significa que no tenga momentos difíciles, ¿no? O de enojos, pero predomina mucho la alegría, así que para nosotros también la biblioteca es un lugar para estar contentos cuando vamos. Hernán, agradecidísimos por el contacto, por este rato de charla, estaremos viéndonos en breve. Ahí ya nos contaste también en la previa sobre una enorme cantidad de actividades que nos gustaría participar, y desde acá el saludo grande para vos, por supuesto, y todos quienes hacen Palabras del Alma. Lo pueden seguir en las redes, después compartiremos también la nota, y en palabrasdelalma.org tienen cantidad de laburo, y me dio la impresión que nos quedamos cortos porque te llamamos por el Día de las Bibliotecas Populares, pero deberíamos llamarte un montón de otros días, así que abrazo grande y la seguimos en cualquier momento. Bueno, gracias Pablo, gracias Solana, y siempre a las órdenes para seguir conversando. Un gustazo. Lo mismo para vos. Hernán Nemi es docente, se jubiló hace un par de años, docente de literatura y uno de los fundadores, el alma mater de Palabras del Alma, una biblioteca ubicada en el barrio Perosotti, en el municipio de Pilar, un municipio de contrastes profundamente marcados entre los laburantes y los barrios cerrados, entre los que ponen el cuerpo todos los días y los que están en los countries. Bueno, ahí en ese contexto está Palabras del Alma, que no solo se quedó con eso, sino que además tiene un laburo en Misiones con 4 bibliotecas fundadas, un viaje anual que es una maravillosa experiencia. Bueno, y qué importante esto que decía de el derecho también a la belleza, como también el derecho a la felicidad, ¿no? Y más aún en un territorio que está tan marcado por las diferencias sociales. Y todo eso con la alegría de la creación, la creación colectiva, que es lo que nos modifica y lo que modifica el futuro. 20:36 en la noche de Informe de Pájaros, aquí en Radio Con Aguante. Informe de pájaros. Coordenadas para no perder el rumbo.
Gabriel Merino es analista de política internacional, sociólogo de formación, doctor en ciencias sociales en la Universidad Nacional de La Plata, investigador del CONICET, profesor en esa casa de estudios, entre otras tareas en instituciones de grado y de posgrado. Bueno, la verdad, un currículum muy amplio y una mirada interesante, inteligente y aguda para entender y para ayudarnos a pensar este momento tan particular que transcurre en la Argentina. Abríamos el programa y le cuento ya a él, a Gabriel Merino, con este tema, y ahora se lo queremos también trasladar a él para ver qué está pensando en torno a esta relación con Estados Unidos. Gabriel, ¿cómo estás? Solana López y Pablo Mercado te saludamos aquí en Informe de Pájaros. ¿Qué tal, Pablo? Osando, muchísimas gracias por la presentación. Por favor, gracias a vos. Leía hoy a la tarde, buscando algo de contexto, una nota de Leandro Morgenfeld. Vos laburás con él, han hecho cosas juntos. En Tiempo Argentino, cito exactamente la fuente, en mayo de este año, diciendo que en Estados Unidos en este momento tiene algo de garrote, pero casi nada de zanahoria. Esa vieja fórmula, ¿no?, del garrote y la zanahoria. ¿Cuánto hay de ese garrote y de esa zanahoria en este acuerdo que todavía no sabemos qué características tiene, entre Estados Unidos y la Argentina? Bueno, la zanahoria que se viene practicando, que viene ofreciendo Estados Unidos ya desde hace años, porque es algo que ya venimos pensando desde el primer mandato de Trump y como parte del declive de Estados Unidos, y entender ese declive como fenómeno y sus implicancias. Y la zanahoria financiera, porque justamente Estados Unidos está en una etapa de estancamiento relativo, desindustrialización y financiarización para paliar con la maquinita del dólar, con el endeudamiento. De alguna manera es un anabólico que le permite, ¿no?, mantener la economía creciendo algo. Es el único país del norte global que crece, pero crece uno a costa de los centros que están subordinados en términos estratégicos a Estados Unidos, como Europa Occidental y Japón, y crece por esa financiarización, por mantener todavía el último recurso fundamental de su hegemonía, que es el dólar. Entonces lo que ofrece es básicamente eso, ya sea a través del FMI, o ahora podría ofrecer de forma más directa, pero que es pan para hoy, hambre para mañana. Básicamente son como, viste, cuando en términos nutricionales se hablan de calorías vacías, es decir, que ciertos alimentos tienen calorías vacías, es eso. Son asientos contables. Ya lo vimos con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, que Argentina quedó endeudada por casi 50.000 millones de dólares. Eso no se tradujo en escuelas, en rutas, en infraestructura, en desarrollo, ni mucho menos. Fue a pagar el rescate a fondos privados de inversión que había hecho la bicicleta financiera, fue a fuga de capitales, fue a financiar la campaña de Macri, que finalmente perdió, y uno se queda con la deuda y ya te digo, sin ningún tipo de nutrición, o sea, sin que esa deuda financie ningún círculo virtuoso, sino al contrario, vicioso, ¿no? El círculo de la valorización financiera, la fuga de capitales y el endeudamiento. Entonces me parece que esa es la zanahoria que sigue ofreciendo un Estados Unidos que incluso, fíjate, Pablo, que con un total alineamiento en Milei, así todo, Argentina pagando aranceles al acero y al aluminio, que son, para lo que es el mercado estadounidense, es muy poco lo que representa el acero y el aluminio argentino en ese mercado, y es así todo, ¿no? Aranceles, no se anuncian inversiones, se sacó 1000 fotos con, no sé si 1000, pero algunas fotos con importantes actores de la economía estadounidense, con el propio Elon Musk, Milei, y sin embargo eso no se tradujo en inversiones, al contrario. Elon Musk anunció sí inversiones en otros países de América Latina. Entonces, me parece que tiene que ver con eso. Hay poca zanahoria y mucho palo porque Estados Unidos, en su declive relativo, busca intentar, ¿no?, hegemonizar el continente americano, mantener ahí la hegemonía, y eso lo tiene que hacer, bueno, encuadrando actores. Yo lo que digo, bueno, un artículo que también salió hace un par de meses, el Trump 2.0, el declive agresivo de Estados Unidos, sí, implica para la región el peor papel, ¿no?, que puede
puede jugar. Ahí le doy paso a mi compañera Solana López, pero con esto de la inversión privada, permitime compartir, seguramente lo leíste, Gabriel, estamos charlando con Gabriel Merino, parte del posteo de Scott Bessent ayer, la segunda parte dice: las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias y Argentina volverá a ser grande, ¿no? Como diciendo, bueno, que sean los privados los que vayan a invertir a Argentina, yo mucho no me voy a comprometer tampoco, ¿no? Sí, a ver, yo creo que algo va a haber, no sé cuánto, algo va a haber, porque están jugados muy fuertes a sostener a Milei. Es un aliado clave en la región, de los países grandes de la región, el único aliado que tienen es Milei. Milei muestra un alineamiento total. Que Milei fracase es una muy mala señal justamente para Estados Unidos. Algo le van a tirar. El costo va a ser altísimo. Todavía no sale, probablemente no salga. Esas cuestiones son a veces secretas, pero se habla, ¿no?, de una base en Tierra del Fuego, entrega de recursos naturales y otras cuestiones que sí, Estados Unidos puede llegar a estar interesado. Pero el problema del sector privado estadounidense es que, insisto, está cada vez con más problemas internos y con esa lógica no creciente de financiarización. Entonces, en todo caso, lo que buscan son retornos financieros rápidos y no mucho más. Fijémonos lo que pasó en Brasil, que lo ponen muchas veces sobre la mesa Lula, que la Ford se fue a Brasil. La Ford, la gran buque insignia de la industria automotriz estadounidense, se tuvo que ir de Brasil como parte de su repliegue global. ¿Y quién entró en Brasil y en el mismo lugar donde la Ford tenía su compañía y su mayor fábrica? BYD, la empresa de autos eléctricos chinos, ¿no? Que ya superó a Tesla. Entonces eso es una imagen un poco de cómo está cambiando el poder mundial. Buenas noches, Gabriel. Solana te habla. ¿Qué tal, Solana? Mira, vos decías esto de una zanahoria bastante pobre, que efectivamente tiene como objetivo sostener la hegemonía de Estados Unidos, con un aliado que claramente le sirve en este concierto internacional, pero que sabemos que también es un aliado que viene debilitándose y por eso la desesperación. También mencionabas que no está claro con qué viene el garrote, ¿no? Está claro por dónde viene la zanahoria, un poco más claro, pero no tanto, y es la pregunta que nos estamos haciendo todos y todas, ¿a cambio de qué? Y otra de las preguntas que te quería hacer, que también nos hacemos todos y todas, es ¿qué pasa con la oposición en Estados Unidos? Si esto avanza Donald Trump sin ningún problema, ¿tiene apoyo o esto también genera ruido en Estados Unidos con la oposición? Bueno, vimos a veces ahí, Solana, ¿no?, que diciéndole a un legislador demócrata peronista de Estados Unidos, o decir, por criticar el posible acuerdo del sostenimiento de Milei. Y sí, va a tener costos. Va a tener costos por algo que vos también decías, y yo comparto. Esta fue la última carta de Milei, ¿no?, en un esquema que no funciona, o sea, que vive como tantas otras veces, es hasta el cuarto ciclo que vemos lo mismo desde la dictadura, que vive, ¿no?, del endeudamiento y de que haya flujo de dólares financieros para sostener la bicicleta financiera, para sostener este esquema de valorización financiera, y bueno, cuando eso se acaba, se rompe. Entonces Milei usó el blanqueo, estiró, usó después la plata del FMI, estiró, un poco más, a partir de marzo, abril, no acumuló reservas y ahora está la última gran carta, que es esto que hace jugar Bessent y Estados Unidos, que ya Bessent había dicho cuando vino a la Argentina, en un gesto inusual, el secretario de Tesoro, que iba a sostener a Milei. Como Milei es parte de ese esquema de alianza, sobre todo de los neoconservadores dentro de Estados Unidos y dentro del gobierno de Trump. Yo creo que sí, esto va a ser usado en la interna, dependiendo más o menos de acuerdo a cómo termine Milei, si llega a octubre, cómo le va en octubre. Esto le puede dar un poco de aire para llegar a octubre. Eso va a depender, a ver, si en 48 horas, 72 horas no anuncian algo más concreto, bueno, esto vuela nuevamente, estamos en otro escenario. Pero entiendo yo que hay una probabilidad que algo anuncien, y después probablemente sea facturado en los Estados Unidos como una práctica unilateral,
algo que no va a pasar, por supuesto, por el Congreso, aunque Bessent tiene herramientas para que eso sea así, puede intervenir. Pero bueno, convengamos también una cosa, que más allá de la interna estadounidense, sea algo que comparten globalistas, nacionalistas, americanistas y el establishment estadounidense en general, más allá de algunas líneas internas dentro del Partido Demócrata, como puede ser Bernie Sanders, pero si algo que comparten en general es que el hemisferio occidental tiene que estar bajo la hegemonía estadounidense. Después tiene muy diferentes estrategias para cumplir eso, y es cierto que Trump exacerba esa cuestión, que probablemente ahora lo veamos cristalizado en una estrategia de seguridad nacional próximamente, donde enfatice el tema de la hegemonía o el dominio regional en la actual transición de poder. Gabriel, te pido un minutito más. Bueno, no quiero sacarte mucho tiempo, pero la verdad que vale la pena consultarte sobre China, ¿no? Tampoco vamos a esperar en las próximas horas ni días ninguna respuesta de China, ni mucho menos, pero ¿cómo podemos leer, entendiendo que la Argentina sí tiene para con China una política comercial de complementariedad, no así con Estados Unidos, y que claramente uno de los objetivos de Estados Unidos, esto está escrito ya en documentos oficiales y demás, es sacar a China de la región? A ver, yo creo que Estados Unidos, en términos geopolíticos, tiene dos objetivos fundamentales que van de la mano: sacar a China, puede entrar Rusia, Irán, pero en realidad el rival sistémico principal es China, y sobre todo por como decía Pablo, la relación que tiene con la región, la complementariedad económica, sobre todo en Sudamérica, región en la que ya China es el principal socio comercial. Entonces, eso está. El otro objetivo es evitar o fracturar o debilitar cualquier estrategia autonomista de la región, que se cristalice en la UNASUR, un Mercosur fortalecido, un bloque regional que le dé autonomía a la región. Eso tiene, ¿no?, como cuestión fundamental. El gran problema de eso, obviamente, que uno queda atado al polo de poder en declive y en proceso y eso implica un proceso de periferialización nacional, ¿no?, de pérdida de capacidades estratégicas nacionales, de estancamiento económico, de valorización financiera. Bueno, lo que todos ya dijimos, eso está atado y implica el alejamiento de Argentina del centro de desarrollo y crecimiento de la economía mundial, que no solo es China, es India, son los BRICS, y donde hay un escenario más propicio para tener un poco más margen de maniobra y autonomía que redunde, ¿no?, en mejores, en función de los intereses nacionales, o tener una estrategia en función de los intereses nacionales. Entonces, China no va a reclamar, no juega el juego de la Guerra Fría, no tiene ninguna intención de jugarlo, tiene mucha paciencia estratégica, sabe que esto puede ser en alguna medida pan para hoy, hambre para mañana, va a esperar. Es cierto, o sea, el gobierno no utilizó el swap de China, que lo podría haber utilizado, obviamente por este alineamiento con los Estados Unidos, salvo que el gobierno así lo haga por el alineamiento con Estados Unidos, aunque es delicada por la situación de las reservas del Banco Central. No creo que, China no va a sacar el swap, ni mucho menos. Aparte, con esta política comercial de Milei, China está vendiendo productos industriales a lo loco. Claro. Igual también con la apertura comercial es una muy mala política. Encima, tipo de cambio muy alto, es una política malísima, y paradójicamente Milei está financiando, ¿no?, esa entrada de productos de China. En lugar de Argentina podría tener otro tipo de estrategia, comprar insumos industriales, pero producir gran parte de esos productos que ahora estamos comprando a China internamente, y que eso de trabajo, ¿no?, y genere otro tipo de relación también con China, de mayor autonomía y una estrategia más propia. Entonces creo que China va a esperar, Pablo. O sea, China va a seguir influyendo, sabe que es, como ya pasó en el Brasil de Bolsonaro, que incluso para las oligarquías locales la relación con China es estratégica, porque incluso para vender a soja vas a venderla a China, o a India, o a Vietnam, o al sudeste asiático. Con Estados Unidos competís, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión fundamental para tener en cuenta en la relación con China. Gabriel, gracias por este rato de charla, por el análisis, por las ideas. Te seguimos leyendo y estamos en contacto permanente. Bueno, les mando un gran abrazo. Hasta la próxima.
Gabriel Merino es analista política internacional, sociólogo, doctor en ciencias sociales y docente, entre otras casas de estudio, en la Universidad Nacional de La Plata. Teatro, danza, música, cine, series, libros y canciones. Panorama cultural en Informe de Pájaros. Nous devons tout faire pour préserver la possibilité même d'une solution à deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte, en paix et en sécurité. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Plumas y letras, historias desde el aire. El canto de los tiempos. En Informe de Pájaros. Ahora veíamos al presidente de Francia, Emmanuel Macron, que junto con una serie de países, entre ellos el Reino Unido, ni más ni menos, reconocen el derecho del Estado palestino a tener ese estatus, justamente algo que la Argentina hizo hace ya más de 10 años. Hay otro capítulo internacional, porque el tema de Palestina y de Gaza está presente en la agenda de una manera contundente en el Por plano suerte ya era hora, porque se han enterado que se está cometiendo un genocidio. Sí, hay que ver si se reúne Milei con Benjamín Netanyahu. Estaba previsto para el jueves. Sí. La Asamblea de Naciones Unidas, que comenzó hoy, va a extenderse hasta el viernes, y en ese marco un Netanyahu que no va a venir a la Argentina, claramente, probablemente se cruce con Milei. Hoy circulaba, y la verdad que no lo chequeé, que Israel reconoce el Estado de Derecho de la Argentina por sobre las Islas Malvinas. ¿Acaso algo enojado con el Reino Unido por su declaración a favor del Estado de Palestina? Sí, un favorcito que hace solamente con ese único interés. Lo que hay que decir es que uno solamente en este asterisco está de acuerdo con Netanyahu. El que no está de acuerdo con Netanyahu es Javier Milei, a quien las Malvinas le importa poco y nada, claramente. Así que ahí hay un elemento. Hay otro corte que queríamos compartir de estos últimos días, que tiene que ver con algo que ocurrió en la Asamblea de Madrid. La Asamblea de Madrid es como si fuera un consejo deliberante, la legislatura porteña de la capital española, gobernada por Isabel Ayuso, que es una dirigente de la extrema derecha española. Bueno, quien vamos a escuchar ahora es Mar Espiner, en el video 2. Es diputada del Partido Socialista Obrero Español, el partido del presidente Pedro Sánchez, quien muestra la bandera de Palestina y, presten atención, el video es muy breve, describe qué significa cada uno de los colores de la bandera palestina. Mire, señora Ayuso, ¿sabe lo que significan los colores de esta bandera? Le está diciendo que no con la cabeza. Señora Ayuso, sea más discreta, que no se note que da tantas órdenes. Mire, el negro representa el exilio que sufrió el pueblo palestino, el blanco, la paz, y el verde, la esperanza de poder vivir en una tierra fértil. El rojo es la sangre derramada de cientos de miles de palestinos. Esta es la bandera que usted persigue, señora Ayuso, la de la paz, la dignidad de un pueblo perseguido y la esperanza en una tierra fértil. Mire, Ayuso, está usted más fuera que dentro, porque este es el Madrid que hace 20 años dijo que no a la guerra de Aznar. Este es el Madrid que el domingo dijo que no a un genocidio. Este es el Madrid que cada vez tiene más claro que no tienen lugar personas sin corazón, sin humanidad, sin dignidad. Señora Ayuso, está usted más fuera que dentro. Váyese y ahórrese el bochorno.
vuelo de la semana, en Informe de Pájaros. Y en el marco de declaraciones de presidentes, lo escuchábamos recién a Macron, mañana hablará el presidente Javier Milei en las Naciones Unidas. Habrá que ver qué dice Milei. Allí, que llegó en un estado lamentable desde el punto de vista de su aspecto físico al hotel donde se aloja allí en Nueva York. Muy, muy maquillado, como viene siendo en el último... No, pero ¿lo viste cómo llegó? Sí. Totalmente desencajado, con un pantalón medio caído. Parece un pibe de 18 años que se levantaba a las 2 de la tarde después de haber salido al boliche hasta la madrugada y levantarse medio en dope, ¿no? Y con una campera y todo, sin bañarse, una cosa como patética. La verdad que con todo lo que está pasando, detenerse en una cuestión estética es casi irrisorio y secundario. Sí, pero da cuenta que no está bien, eso sí, hay que decirlo. Pero mal que nos pese es el presidente de la Argentina, ¿no? Claro. Y en esa condición viaja a Estados Unidos. Bueno, ahora vamos a compartir un fragmento de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, quien desde que asumió, cada vez que va a Naciones Unidas y hace su discurso a esta altura del año en el marco de la Asamblea Anual del organismo, repito el dato, 80 años se están cumpliendo ahora desde su creación, hace un discurso brillante, ¿no? Lo hizo hace un par de años con el tema del ambiente, con un discurso llamado la atención sobre las condiciones del ambiente y los peligros que acarrea la relación que tiene la humanidad para con su propio planeta. Y ahora lo hace metiéndose en un tema de estricta actualidad que tiene que ver con las órdenes de Estados Unidos para el bombardeo de las lanchas en el Caribe, presuntamente, discurso oficial de Estados Unidos o de Donald Trump, con cargamentos de cocaína producto del Cártel del Sol de Venezuela, en donde ya le pusieron precio en la cabeza de Maduro por $50 millones para abastecer al mercado de Estados Unidos, que hay que decir, de toda la cocaína que se consume en el mundo, la mitad se la toman los yanquis, con lo cual el problema lo tienen ellos ahí, claramente. Bueno, ¿qué decía Gustavo Petro al respecto? Lo compartimos. Porque han caído misiles sobre jóvenes desarmados en lanchas rápidas en el Caribe latinoamericano y no latinoamericano. Entonces, segundo hecho, están asesinando jóvenes con misiles, ordenado por un presidente que es de los Estados Unidos. No es solo la desertificación personal del presidente Petro, es el asesinato ya de más de 15 jóvenes que era precedido por el encarcelamiento de miles y miles de jóvenes caribeños, entre esos los de nuestra isla de San Andrés y de Providencia, en las cárceles aquí al lado, por llevar embarcaciones con sustancias que estas Naciones Unidas determinan que sean peligrosas, solo porque vienen del sur. Y agrego, han muerto centenares, miles de jóvenes caribeños de todos los idiomas y colores de su piel y músicas, que las tienen muchas y hermosas, y baila la humanidad con ellas. Algunos no saben bailar bien, yo he aprendido. Muertos, asesinados por las mismas mafias, porque la política internacional de drogas es sobre drogas, no sobre personas. Comienzo de espacio publicitario. ¿Qué estás esperando? Te espera un encuentro único. Te espera tu historia, afectos, abrazos. Te espera tu identidad. En Abuelas te estamos esperando. 4384-0983 www.abuelas.org.ar. Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Un espacio donde estamos todes. Piezas de realidad. Comunícate con nosotros a nuestra línea de WhatsApp 11 26 999 574. Sumate a la programación de Radio Con Aguante.
distintas piezas de realidad conforman este proyecto colectivo de comunicación. Vos también podés ser parte. Entrá en www.radioconaguante.com.ar para recibir más información. Tu proyecto necesita aire. Bienvenidos y bienvenidas a Nuestra América, Centro Cultural. Vení a conocer diversos talleres artísticos, aprendí idiomas y bailá en las peñas compañeras. Estamos en el barrio porteño de Almagro, Perón 3390, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vení, conocenos, conocete. Nuestra América. Fin de espacio publicitario. La política y la economía, en vuelo rasante. El nido del debate se agita en Informe de Pájaros. De la noche, 3 minutos, los que estén en vivo en radioconaguante.com.ar, tanto en la web como en la aplicación, que la encuentran en el Google Play, con ese mismo nombre. Si abrimos la cámara y tenemos la posibilidad, la mostramos ya ahora de manera informal, porque le dijimos, vení, entra, después le hacemos la formalidad. Ella es Antonella Bianco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Por ahora es una Antonella, Anto. Porque nosotros somos muy estrictos y todo el graph y todo lo que vaya va a ir en el momento adecuado, ni antes ni después. Ni antes ni después. Bueno, Antonella Bianco es docente, dirigente de UTCT, la Unión de Trabajadores de la Educación en la Ciudad de Buenos Aires, gremio que pertenece como entidad de base a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, fundada en 1975, 50 años cumplió la CETERA. También vamos a hablar de eso. Y candidata a diputada nacional por el Partido Comunista de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¡ay, cuánta presentación! Hicimos toda la presentación. Pero quédate a compartir, te quedas hasta las 10. Por supuesto, sí, bueno, claro que sí. Quédate a compartir porque vamos con el informe de infancias. Vamos con el informe de infancias. Presentalo vos, porque hay un videito armado con algunas placas y después, en todo caso, vamos con esos detalles y nos detenemos en los números que sean más pertinentes. UNICEF emitió un informe 2025 que lo que vamos a ver es una situación brutal que vive la Argentina. Emitió el informe con muchísima preocupación y con algunas orientaciones y consejos que da, sobre todo que el Estado argentino no abandone a nuestras infancias.
¿Cuánto de todo esto no vemos en la agenda cotidiana, Solana? Bueno, la mayoría de esto es lo que no vemos en la agenda cotidiana y por eso justamente menciona una epidemia de salud mental en niñeces y adolescencias. Y esto se debe porque si estamos en un contexto en el cual no se invierte en educación y en salud, por lo tanto nuestras niñeces y adolescencias, muchos hoy no pueden ni siquiera concurrir a la escuela porque no tienen las condiciones mínimas para hacerlo, no se están alimentando en las condiciones que debería, es decir, su situación de salud, y algo que además estaba también previsto en el informe, que ha caído creo que un 35% la inversión, sino más, en vacunas, es decir, cuestiones de prevención mínima. Y eso se agrega a las condiciones de la familia en las cuales se albergan estas niñeces y adolescencias, hace un contexto sumamente delicado, que impacta también, entre otras cosas, en la salud mental de las niñeces y la adolescencia, en donde en muchos casos estamos viendo situaciones de depresión, de ataques de pánico, en las propias escuelas, y donde también las escuelas, y esto seguramente Antonella lo debe conocer muy bien porque es docente, las escuelas también se encuentran desbordadas ante estos episodios. Totalmente, digo, en este año y un poquito más y medio de gobierno de Javier Milei, la escuela es una caja de resonancia. Y antes, quizás hace algunos años atrás, todo el esquema de viandas o dentro de los comedores escolares, teníamos situación de que los chicos preferían o llevaban de sus casas o preferían no comer o no se llevaban las viandas y quedaban, a una desesperación total para llevar a hermanitos, madres, padres. Eso se ve muchísimo el aumento del ausentismo de los pibes y de las pibas también, por las condiciones materiales. Lo mismo sucede también con los equipos de orientación escolar, que están absolutamente desfinanciados y que frente a todas las cantidad de problemáticas que se generan a partir de la situación económica de las familias, no dan abasto. Y no hay obviamente una inversión, ni está programada para el presupuesto del año que viene, una inversión en esos programas dentro del sistema educativo nacional, y bueno, nosotros lo vemos en la Ciudad de Buenos Aires fuertemente. Hay una parte del informe que armamos con Solana que habla del futuro, ¿no? Y parece un eslogan hablar del futuro. Viste que cuando hay una campaña los candidatos dicen, no, el futuro, los pibes y demás. Hace 10, 12 días me tocó participar en la cobertura del Simposio Mundial de Cardiología que se hizo en Buenos Aires, y estuvo presente allí Valentín Fuster. Valentín Fuster no es muy conocido, obviamente, en términos masivos, pero es como si fuera el Messi de la cardiología. En su momento fue discípulo de Favaloro, es un español, dirige en Estados Unidos el Hospital Monte Sinaí en Nueva York, que es uno de los más importantes del mundo, y es, insisto, un tipo grande, 82 años, y citaba en su exposición un informe recientemente publicado en esos días de The Lancet, una de las revistas científicas más importantes del mundo. Y en particular, uno dice, la mirada de la cardiología, ¿a dónde va dirigida? Bueno, a las personas grandes, ¿no? Los factores de riesgo, hipertensión. ¿Sabes que la mirada está puesta en el decil o en la franja etaria de 0 a 20 años? Porque hay una enorme preocupación a que de acá a 20, 30 años haya una epidemia de enfermedades. ¿Y con qué lo relacionan? Con muchas de las razones que estamos viendo acá. El ambiente, la exposición a las pantallas, la nutrición, el sedentarismo. Bueno, todo eso, traducido en algunos números, implica un problema enorme de acá, ya no solo al año que viene, sino de acá a 10, 15 años. Totalmente, sí, se hipoteca el futuro, digamos, no solo el presente, sino el futuro. Digo, nosotros también lo vemos, la cuestión de las vacunas, que lo nombraba también Solana recién. Los pibes y las pibas no están siendo vacunados, no hay programas de promoción de esas vacunaciones, no hay campañas de vacunación, hay brotes de tuberculosis. Estamos hablando de, por ejemplo, ¿no? Como una de las infectocontagiosas. Enfermedades de 100 años atrás, claro. Claro, y de repente estamos en situaciones así en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires, que uno dice, bueno, no
el presupuesto más rico de la Argentina, comparable al de Madrid, Barcelona. Absolutamente. Claro. Lo mismo con los programas de salud ocular, digo, que forman parte, hay un programa socioeducativo de acompañamiento, que es el programa de salud escolar, también desfinanciado, con muchísimas problemáticas, ni hablar en la cuestión de las adolescencias con las infecciones de transmisión sexual, digo, el ataque a la ESI como parte de un programa de promoción de la salud sexual, reproductiva y no reproductiva. Esto, no hay entrega gratuita de preservativos, entonces hay un pico en esas mismas edades de sífilis. También hablando de enfermedades de 100 años, 150 Claro, años. Bueno, claro. ha crecido exponencialmente la tasa de infección de sífilis, ni hablar, bueno, HIV, hepatitis. Realmente es muy complejo y no tenemos los recursos. Sí estamos los trabajadores y las trabajadoras de la educación a disposición, atajando penales todos los días, lo mismo la cuestión de la nutrición, pero no hay recursos materiales para poder sostener como corresponde una situación como esa. Solana, desde lo nacional, el informe que hoy presentás tiene que ver con un estudio de UNICEF, en la Organización de Naciones Unidas para las Infancias, con sede en París, pero con oficina, por supuesto, en la Argentina. Tiene una representación institucional de 2 ministerios, básicamente. Capital Humano, hoy, llamado de esa manera desde diciembre del 2023, que incluye educación, y el Ministerio de Salud, que este gobierno finalmente decidió dejarlo como ministerio porque le pareció que era demasiado para Petovelo tener 6 ministerios a su cargo. Le dejaron solo 5. ¿Qué se ve en eso desde lo institucional? Lo de Anto también describe un poco la respuesta de la Ciudad de Buenos Aires, pero a nivel nacional, ¿qué se ve frente a estos datos? Bueno, lo que se ve es que avanzan en una lógica de desfinanciamiento y de vaciamiento de todas las instancias institucionales del Estado que tienen que cumplir con un plan mínimo de, no digo de prevención, digo porque ya estamos pidiéndole demasiado, de atención primaria de la salud y hasta también de atención a situaciones más graves. Bueno, el ejemplo del Garrahan es un ejemplo de eso, porque el Garrahan es un hospital que se dedica justamente a la atención de situaciones de salud más graves en niñeces. Y lo que estamos pudiendo percibir es un corrimiento del Estado en todos los aspectos que tienen que ver con la asistencia y la atención, y además de un corrimiento es un ataque, es decir, no solamente hay desfinanciación, hay vaciamiento, hay menos trabajadores y trabajadoras del Estado en el área de la salud y de la educación, sino que además hay un ataque a todo aquel o aquella que quiera de alguna manera sostenerse con una perspectiva de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, la verdad que es una guerra contra las niñeces y es una guerra contra el futuro. Y un detalle muy importante es que en general se registra como la escuela un espacio verdaderamente de sostén de esas subjetividades. Y la ESI como una de las herramientas fundamentales en este contexto brutal en que vivimos, también como sostén de esas subjetividades y como espacio de reflexión y de puesta de la palabra sobre estas cosas que acontecen. Antonella, ¿no se ve también en esto tan complejo que termina siendo más caro la no prevención, la no inversión ahora, de acá a 2-3 años? Sí, el año que viene, ¿no? Sí, la cuestión es que, es parte del proceso de mercantilización de la salud. Es pensar la salud y la educación como parte del mercado, que vino a imponerse como el organizador de la vida de nuestro país, digamos. Entonces, no importa si es más caro porque lo van a tener que pagar los propios afectados, no el Estado, digamos. Y ahí es donde está el eje de la discusión. ¿Y el que no lo pague? Y bueno. No, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Bueno, para decirlo con todas las palabras. Yo lo digo, ¿eh? Sí, que se muera. Totalmente, que se sí, absolutamente. Claro. Por eso es un plan criminal. El proyecto de las derechas a nivel, globalmente, de tendencias fascistas, tiene que ver con la eliminación de lo que sobra, para ellos y para ellas, que es que no son sujetos, son objetos o de ser
mercantilizados como fuerza de trabajo, mayoritariamente aparte en trabajos sumamente informales y sumamente precarios. Y si no, está, listo, nos sobran. Digo, es una política criminal del capitalismo en esta etapa. Un genocidio. Absolutamente, absolutamente. Digo, lo más expreso que hay en este momento de este plan del capitalismo actual es el genocidio en Palestina, ¿no? Directamente con la industria armamentística puesta sobre la eliminación de un pueblo. Pero después el capital tiene otras formas. Bueno, una es esta, la extrema mercantilización de derechos humanos básicos. Solana, en el informe de UNICEF que hoy nos traes, se habla que entre un 70 y un 90% de los gastos en salud y educación corresponden a las provincias, ¿no? Producto también esto de la descentralización de los años 90, en donde el Estado Nacional, gobierno de Carlos Menem en ese momento, se desentiende de todo y le quedan apenas un puñado de resortes. Y en el caso de la salud, lo vemos en el Garrahan, que tiene una parte de la Ciudad de Buenos Aires también, le queda el Hospital Posadas y el resto le corresponde a las jurisdicciones subnacionales, la Ciudad de Buenos Aires o a las provincias. La ciudad es una excepción, ¿no? Pienso, Antonella, por su volumen de recaudación. Ahora, y las provincias que le ha bajado la recaudación, producto también de la caída de la actividad económica, que no siempre tienen los recursos y que además tienen un gobierno en donde no cumple con los ATN, con el exactamente, que es parte de la discusión que están poniendo sobre la mesa los gobernadores. Ya conociendo que nuestro país, ahora me voy a poner en federal, nuestro país, el desarrollo del Estado ha sido absolutamente desigual, por lo tanto, la salud y la educación pública es muy limitada en el interior. Y si hablamos del interior, en pueblos dentro de las mismas provincias, es extremadamente limitada. Muchos se tienen que trasladar a veces a las ciudades cabeceras para poder ser atendidos en hospitales o para poder acceder a una escuela. En muchos lugares del interior, lamentablemente, esto es reemplazado muchas veces por el ámbito privado. Pero el ámbito privado, ¿quién accede? Una cantidad muy limitada de personas. Así que las condiciones en las provincias queda, aún peor que las condiciones en ciudades más grandes. Y el resultado lo vimos en pandemia, cuando aún en otro contexto, con otro gobierno, muchas de las situaciones que terminaban con un alto grado de mortalidad a partir de la infección del COVID tenía que ver con que no podían acceder a centros de salud. Bueno, esto con las niñeces y la adolescencia se profundiza significativamente, y además sobre el seguimiento del desarrollo y el crecimiento de la alimentación mínimo, que luego produce cuestiones en el desarrollo que pueden terminar hasta con situaciones de discapacidad y un alto nivel de mortalidad infantil. Bueno, el informe de UNICEF, Infancia, Salud Mental, Salud, Educación en la Argentina, y números que presentamos al comienzo que son dramáticos, pero más allá de los números que a veces parecen como vacíos o como carentes de sentido, lo que hay detrás es una enorme cantidad de historias con sufrimiento, cada vez más, que se encuentran por decenas, por miles, por cientos de miles, en una Argentina que tiene un gobierno que practica un genocidio de mercado, como decíamos, aún en el marco de la institucionalidad de este país, ¿no? Básicamente, con que hoy cumplieran las leyes estaríamos bastante mejor. No pedimos una revolución, o sí la pedimos, pero con que cumplan la Constitución y las leyes estaríamos bastante mejor. Estás más blanco que un saco de harina. Puede que esté blanco por fuera, pero por dentro estoy rojo. Los adjetivos no te van a librar de la furia de la viuda. Si me pega un tiro, acabará en la cárcel. ¿Sí? Y en un par de horas estará en libertad. Declarará haber actuado en legítima defensa. Dirá que amenazaste la virginidad de la doncella con un arma blanca. Con una metáfora. Sibilante como un puñal, incisiva como un colmillo, lacerante como un himen. La poesía habrá dejado la huella de su saliva sediciosa en los pezones de la Virgen. Al poeta François Villon le colgaron de un árbol, por mucho menos.
y la sangre manaba de su garganta como rosas. Me da igual. Que haga lo que quiera. Estoy dispuesto a todo. Bravo. Es una auténtica pena que no tengamos a mano un trío de mariachis que te canten cucurru, cucú. Mi querido poeta y compañero, usted me metió en este lío y usted me tiene que sacar de él. Porque usted me regaló libros, me enseñó a usar la lengua para algo más que pegar sellos. Es culpa suya si me he enamorado. No, señor, yo no tengo nada que ver con eso. Yo te regalé mis libros, sí, pero no te autoricé a plagiarlos. Cuando pienso que le diste a Beatrice los versos que escribí para Matilde. La poesía no es de quien la escribe, es de quien la necesita. Oh, consideraré de manera adecuada esa declaración sumamente democrática. Ahora vete a casa a dormir. Tienes unas ojeras profundas y grandes como platos soperos. La película El cartero o Il postino, también conocida con su nombre en italiano, fue estrenada en 1994 con la dirección del inglés Michael Radford, las actuaciones de Philippe Noiret y Máximo Troisi, que veíamos en escena recién, y la representación cinematográfica de Pablo Neruda en esta escena que es memorable y en donde se preguntan sobre de quién es la poesía, ¿no? Así es. Sí, la poesía es de quien la necesita o de quien la escribe. Y un poco. Quien la escribe también la necesita, pero quien la lee y la reproduce también se adueña de la poesía. No es una propiedad privada. Y traemos a Pablo Neruda hoy, nacido como Ricardo Eliezer Neftalí Reyes, un 12 de julio de 1904, porque hoy se están cumpliendo 52 años exactamente de su fallecimiento. Tenía 69 años nada más. El otro día pensaba exactamente la misma edad que tenía Julio Cortázar, cuando muere en París el 12 de febrero del 84. Pero en ese 23 de septiembre de 1973, la semana pasada recordábamos a Víctor Jara, exactamente hacia una semana había muerto el gran cantante y militante comunista Víctor Jara. En ese 23 de septiembre moría Pablo Neruda, quien había en 1970 declinado su candidatura presidencial por el Partido Comunista para que finalmente la Unidad Popular llevara a Salvador Allende a la presidencia de Chile. Habían pasado 12 días nada más del golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet, que se quedaría 17 años en el gobierno y el resto de su vida como senador vitalicio. Háblame de democracia condicionada, ¿no? Con Pinochet muriendo como senador. Bueno, ahora del Neruda de la ficción, de Il postino, del cartero, vamos a compartir algo que se conoce poco, no digo que sea inédito, pero que hay que rastrearlo mucho en los archivos para encontrarlo. Está en color y es una entrevista hecha en 1972, el año previo a su muerte. Neruda era embajador en Francia, había sido diplomático en la década del 30, cuando era todavía muy joven, y cuenta en este fragmento que vamos a compartir ahora, el video 6, ¿no? Guille, no saludé de paso a Guillermo Guerra, nuestro compañero, y a Pablo Fernández. Gracias a ustedes. Y ahí está también Marcos Delgado acompañándonos. En este video 6 vamos a escucharlo al propio Pablo Neruda hablando del momento político. Y lo vinculamos, por cierto, claro, con una poesía leída por él mismo. En este segundo momento recuerdo a Pablo Neruda a 52 años de su muerte. El pájaro Pablo. Me llamo pájaro Pablo, ave de una sola pluma, volador de sombra clara y de claridad confusa. Las alas no se me ven, los oídos me retumban cuando paso entre los árboles o debajo de las tumbas, como funesto paraguas o como espada desnuda, estirado como un arco o redondo como una uva. Vuelo y vuelo sin saber, herido en la noche oscura,
¿quiénes me van a esperar? ¿Quiénes no quieren mi canto? ¿Quiénes me quieren morir? ¿Quiénes no saben que llego y no vendrán a vencerme, a sangrarme, a retorcerme o a besar mi traje roto por el silbido del viento? Por eso vuelvo y me voy, vuelo y no vuelo, pero canto. Soy el pájaro furioso de la tempestad tranquila. Durante el tiempo que yo serví de cónsul, yo era un muchacho muy joven y viví una experiencia muy importante y emotiva en países lejanos. Nunca más quise volver a estos trabajos, pero en mi país se produjo algo nuevo, que es una revolución tranquila. Y estamos cambiando nuestro sistema feudal, estamos luchando contra la dominación extranjera de nuestra vida financiera, económica, estamos rescatando nuestras riquezas naturales, estamos dando mayor dignidad a la vida del pueblo chileno. Yo no podía negarme a aceptar este trabajo, esta representación. 21 a 27, aquellos que están en vivo pueden compartir con nosotros este momento, este espacio temporal. Los que nos estén viendo en otro fragmento del día, sea hoy, mañana para nosotros, hoy para los que estén viendo el miércoles, ayer para los que sea jueves, vaya uno a saber cuándo, no importa, la presentamos ahora formalmente, más allá que nos viene acompañando. Es Antonella Bianco, es dirigente, le voy a preguntar exactamente el cargo que tiene, porque es miembro de la comisión directiva de la Unión de Trabajadoras de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, miembro de CETERA, este sindicato de base de los docentes, y candidata a diputada nacional por el Partido Comunista para las elecciones del 26 de octubre, elecciones legislativas nacionales. La primera pregunta es directa, así al hueso. Porque el partido va solo, no con la 12, la tradicional, sino con otro número además, en una experiencia que es la boleta única de papel, ¿no? Habrá que también explicar un poquito cómo hacer para ir a votar. ¿Cómo funciona? Es novedoso. Claro. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, por el espacio, estar con camaradas, compañeros, siempre es un placer. Es cierto, es la primera vez después de 34 años que el Partido Comunista presenta lista propia en la Ciudad de Buenos Aires, enmarcada en una decisión que fue colectiva, obviamente, que fue construida y trabajada entre los y las camaradas que forman parte de la dirección del partido de la ciudad, en relación a lo que nosotros venimos analizando, que es, por un lado, una crisis de representatividad muy grande. Lo vimos en las últimas elecciones legislativas de la ciudad, con una alta deserción, por decirlo así, o muy baja participación en las elecciones legislativas, y con una dificultad en encontrar otros actores de la política que tuvieran la intención de discutir un programa profundo frente, vos dijiste hace un ratito hablando de Pinochet, de una democracia condicionada, ¿no? Bueno, en el marco de esta democracia que también está condicionada en nuestro país, digo, ni hablar de que una de las principales dirigentes opositoras está presa por cuestiones políticas, ni hablar de otras presas políticas como el caso de Milagros Sala. Digamos, tenemos una democracia condicionada. Algunos la llaman de baja intensidad, y para nosotros y nosotras era fundamental la discusión de propuestas profundas que lleven una transformación de la democracia en nuestro país, y no hemos tenido la suerte de poder encontrar actores en otras organizaciones del campo popular en la Ciudad de Buenos Aires que tomen este desafío de discutir profundamente. Observamos que los cierres de listas en la ciudad han tenido una característica, que fueron cierres de discusiones entre organizaciones, ¿no? De reparto de lugares y de cargos, no de discusión política. Frente a eso, tomamos la decisión de presentarnos igual,
en un desafío claramente, pero entendiendo que era necesario ponerle voz a un proyecto alternativo para el país. Ahora pasa algo sintomáticamente extraño en estos tiempos en la Argentina. A ver si Solana coincide, y si no, también si disiente en la caracterización. Lo debatimos. Lo debatimos. Lo voy a hacer sin haberlo ensayado, mirá, no es que lo tenga escrito. Pero el 10 de diciembre del 23 asumió la presidencia del país un tipo que se define como anarco-libertario, que no cree en el Estado y cuya propuesta central es una especie de propuesta precapitalista, es decir, atrasa por lo menos 450, 500 años. En el marco del desarrollo se pelea con medio mundo, contra los cucas, pero aparece un actor que es el comunismo, y el tipo insiste que va contra el comunismo, y ahora Toto Caputo, que es el picante en redes, va contra el comunismo. Algunos periodistas, analistas, dicen, no, pero eso es una entelequia del pasado, el comunismo no existe más. Y ahí aparece una disyuntiva grande, porque la verdad que en todo caso Milei tiene razón. Hace un rato me vi dándole la razón a Netanyahu, ahora le doy la razón a Milei. ¿No es medio loco todo lo que está pasando planteado de esta forma? Alguien que atrasa 500 años se pelea contra lo que otros dicen que no existe más, pero que en el fondo sigue existiendo, porque si no el tipo no lo plantearía. Bueno, qué pregunta. A mí me parece que tiene que ver, más allá de lo que él discursivamente plantea, igual, hay un proceso, lo hablábamos hace un ratito, ¿no? De esta etapa del capitalismo que busca maximizar aún más las tasas de ganancias, y eso ya lo conocemos, es conocido, no hace falta hablar de 450 años atrás, es una fase del capitalismo, por más que él se plantee que no, y nosotros y nosotras hemos sido parte de la historia, los comunistas y las comunistas a nivel mundial, hemos sido quienes construimos concretamente y en la realidad efectiva nuevas formas y nuevos mundos posibles. Hemos sido protagonistas de las revoluciones, y ese es el principal antagonismo que venimos diciéndolo muchísimo. Me acuerdo de Víctor Cot, a quien extrañamos un montón. Socialismo, barbarie. Para nosotros también hay una contradicción principal. Y ellos lo entienden también. Ellos entienden que la contradicción principal es esa. Tal cual. Puede ser que haya algo que exceda, y no lo digo inocentemente, pero que exceda los modales y el modelo, y empecemos a tener la necesidad de discutir el sistema. Yo creo que porque viste que los modales la semana pasada fueron protagonistas, ¿no? Con Milei, todos diciendo, ahora Milei ya lo putea, está más tranquilo. Sí, yo creo que es una etapa. Si algo nos demostró el triunfo de Milei, es que había una necesidad de discutir un cambio profundo frente a lo que venía sucediendo en la democracia de los últimos 40 años. Claro, ¿no? Además de contradicción principal, que siempre está, digamos, también es un momento que vos mencionabas. ¿Por qué el Partido Comunista finalmente avanza como Partido Comunista? Bueno, porque cuando mirás a tu alrededor, ¿qué pasa con la construcción de una alternativa que realmente profundiza? Exactamente, tiene que ver por ahí. Más allá de que discursivamente nos suben al ring, bueno, nosotros y nosotras tomamos ese desafío porque efectivamente necesitamos empezar a discutir cuestiones de fondo, no cuestiones de formas. Y la política, vos mencionabas el resto de las fuerzas, no importan los nombres, pero la política partidaria, las agrupaciones, los distintos conglomerados, alianzas. Bueno, la Argentina tiene hace al menos un cuarto de siglo un sistema de alianzas prácticamente, o de frentes. ¿Está leyendo eso que pasa con la bronca por abajo, que se experimentó en mayo en la ciudad, en donde la ausencia fue récord? En la provincia fue muy alto el ausentismo, muy alto, un dato que por supuesto no se puso a relieve, pero 4 de cada 10 no fueron a votar, no había pasado nunca eso. O hay esa idea también, y lo digo con mucho cuidado, porque el riesgo de caer en la antipolítica está a la vuelta de la esquina, o hay esa idea también de que la política tradicional está como al margen de la necesidad o del debate de la sociedad. Yo no creo que esté al margen, pero sí en este momento, o hasta el momento, lo que vemos es una distancia muy grande entre representades y representantes. Y eso es el claro mensaje que me parece que se dieron en estas últimas experiencias legislativas y también en la experiencia del triunfo de Javier Milei. Javier Milei no gana
solamente por una cuestión de modales o disruptivo, más allá de todo el conglomerado mediático que construyó su figura y que obviamente aportó el poder. El tradicional y el novedoso, digo, las redes y el sistema mediático tradicional. Totalmente, pero además de eso, hubo una apuesta de gran parte de la población que votó en ese balotaje de decir, necesitamos otras formas, necesitamos discutir otras cosas y ustedes están lejos. Digo, la última experiencia del Frente de Todos, desde el cual nosotros formamos parte en su momento, llegó con una esperanza para cortar con estos 4 años de macrismo que nos antecedieron, que fue parte también de la entrega de nuestro país, del ajuste. Bueno, fue una experiencia absolutamente, ¿cómo decirlo, no? Muy decepcionante para la gran parte del pueblo. Una que frustración una para frustración una enorme, y eso significó no solo una derrota electoral, la del 2023, sino una derrota política y cultural muy profunda. Mencionabas la idea mencionábamos de la democracia condicionada o de baja intensidad, un concepto que entiendo que sigue vigente, digamos, y es válido y es bastante explicativo también. Y quiero preguntarte, Antonella, no en número fino, no en detalle exacto, pero ¿qué porcentaje le pones? A ver, lo digo aleatoriamente, al componente calle, al componente mediático, redes, lo mencionamos, al componente institucional, al componente, bueno, el círculo rojo, ¿no? Que decide, porque hay una crisis de alternativa también para ellos. Total. Y se ve ahora con la crisis que es política del gobierno. ¿Cómo ubicás en este momento en particular, y entendiendo que estamos a un mes de las elecciones, digamos? ¿Se entiende la pregunta? ¿Qué cuota parte tiene cada uno? La calle vimos la dinámica que tiene y que ha tenido en este año y pico, casi 2 años. Para mí, la calle es central. Y me parece que se ha demostrado en 1 año y medio. Muy probablemente, sean procesos, sobre todo después de esa derrota política, cultural que se tuvo en el 2023, de reorganizar. Ahora, el incremento y el sostenimiento de la conflictividad social es lo que termina llevando a una situación como la del miércoles pasado en el Congreso, en donde efectivamente, después de 1 año y medio de presión, pudimos lograr que la Cámara de Diputados voltee, todavía falta Senado, ¿no? Voltee los vetos de Milei. Entonces, para mí eso es central. Claramente la cuestión mediática y el círculo rojo también están haciendo su juego y están poniendo una parte, y de hecho lo vemos. Yo soy seguidora del programa de Carlos Pañi, por ejemplo, porque al enemigo hay que escucharlo, hay que conocerlo y hay que... Recomiendo la del lunes pasado, por ejemplo, fuertemente, porque si te pones a verlo con rigor técnico... Se empieza a ver... el tipo tiene posesión tomada, sabemos qué intereses representa, para quién trabaja, es uno de los hombres de consulta de Paolo Roca, el titular de Techín. Esto no es ninguna novedad. Ahora, la descripción del momento de la relación de Argentina con Estados Unidos, el factor China que hizo, tiene un nivel de didáctica y de pedagogía informativa. Y de claridad. Y de claridad que se ve poco. Sí, es uno de los mejores cuadros del círculo rojo en este momento en términos de comunicación de línea, digamos. Y es bueno que la política... No lo digo por vos, está claro, ni por este espacio, vamos a autoelogiarnos, salga de la lógica del tuiteo, de la respuesta efectista, inmediata, que nos tomemos un rato, hay mucho en juego también, ¿no? En este tiempo. Pero bueno, perdón la digresión, viste lo de Pagni, digamos. Claro, en donde empiezan a entrevistar y a sondear otros candidatos en pos de empezar a construir una posibilidad de alternancias, ¿no? Veremos cómo se va sucediendo, obviamente falta mucho, ¿no? Pero empezar a pensar, qué proyectos de alternancia y no de alternativa se pueden construir hacia el futuro para seguir sosteniendo sus privilegios y su poder, ¿no? En cuanto a la calle, ya en un ratito vamos a hacer un segundo bloque también puntualmente con la cuestión electoral, la candidatura del partido. Vamos a hablar también que encabeza la lista de senadores Ariel Elger en la Ciudad de Buenos Aires. Antonella encabeza la lista de diputados nacionales. Son 2 partes. Vamos a meternos también en la parte instrumental de la candidatura y demás. Pero vuelvo a la calle, lo mencionabas, ese proceso de acumulación que implica, de creación de sentido. ¿Cómo lo ves vos? Y ahí también apelo un poco a tu mirada docente, a tu laburo desde lo sindical.
está operando hoy en las nuevas generaciones? Porque los más grandes recordamos 2001. Uh-huh. Aún más recordamos los 90 y recordamos esos hitos de la historia en donde el devenir de los acontecimientos pasa rápidamente. Para muchas generaciones esta es la primera experiencia de la calle. Ese punto, ¿no? ¿Cómo lo estás analizando vos eso? Yo creo, bueno, un poco Tosco lo decía, ¿no? Hay momentos, y bueno, lo dijo Lenin también, ¿no? Hay momentos en donde parece que nada pasa y semanas en las que parece que pasa todo, digamos, y es un chispazo. Yo lo que veo es un incremento de la participación juvenil, todavía una participación que ya viene organizada y que tiene el núcleo en las universidades, ¿sí? Un sujeto de entre 18 y 30 años, por decirlo de alguna forma. Sí, lo que se perdió enormemente fue el adolescente. Lo charlábamos el otro día en el marco de una actividad que hicimos camino al centenario de Fidel. Yo cuando escuché la primera vez a Fidel, así como conscientemente, tenía 14 años, que fue la escalinata de la Facultad de Derecho. Soy muy piba. Esta es una lista de comunistas muy jóvenes. Exacto. Es injusta y terriblemente joven la chica. No se vale. O sea, ya hice la cuenta igual, pero ¿qué edad tenés? 36. Sí, se da cuenta igual. Bien. Pero sí, claro. 36 tengo. Y había muy lejos de los 38 que tiene Solana. Claro, por supuesto. Claro. Pasaron muchas cosas en esos 2 años. Me parece que lo que pasó en esa etapa, lo de Fidel fue uno de los hitos, digamos, para nosotros como generación, que éramos bastante pibes en el 2001, que ya entendíamos algunas cosas, pero que nos pasaban también muchas otras por el costado y no fuimos claramente protagonistas de ese proceso, no somos los hijos y las hijas del 2001, pero sí de una etapa política que llamó a la juventud a la participación política para transformar la realidad de nuestro país. Eso hoy no está. Y no viene estando hace muchos años. ¿Y a qué atribuís eso? Porque acá se analizó mucho, vos lo hiciste con sutileza, sobrevolando, pero también metiéndote a fondo. Pero al mismo tiempo no te detuviste en eso, porque parece que ya pasamos la etapa de analizar, ¿por qué ganó Milei? Uh-huh. Pero, ¿qué elementos, qué fue la pandemia? ¿Es la aceleración? A mí me gusta hablar de la creación de sentido que genera la tecnología, el aislamiento pandémico y tecnológico también, el extremo individualismo. ¿A qué otros elementos atribuís? Yo creo que todos los que dijiste son parte de una situación multicausal, y a eso aparte hay que sumarle una gestión del Estado y un proceso de la política a la cual se le dejó de hablar. En primer lugar, se los criminalizó. Durante la pandemia, yo daba clases por WhatsApp en ese momento, con lo que teníamos, porque teníamos estudiantes. Yo tengo un cargo docente en la Villa 21-24, no había forma de conectarnos con los pibes y las pibas en medio de la pandemia. No podíamos llegar a esos pibes y esas pibas, pero cuando logramos ya después, 2021, empezar a encontrarnos en estos experimentos que se hacían pandémicos, se los criminalizó. Los pibes y las pibas hacen fiestas clandestinas, son los culpables del contagio y del aumento de casos, y entonces vos estás matando a tu abuelo, más o menos. Y después una falta de respuestas materiales y concretas. Yo justo estaba dando clases cuando fue la situación de balotaje en el 2023 entre Massa y Milei, y sin meterme obviamente, pero era algo que salía, clases en 5º año del nivel secundario, pibes y pibas que ya iban a votar, claro. Y lo que me decía era, profe, ¿por qué voy a apostar de vuelta si en estos 4 años yo no tuve ninguna mejora de mi situación? No tengo cloaca, no tengo una casa de material, no puedo venir cuando llueve porque no tengo calzado. Cuando hablábamos de la frustración, ¿no? Claro. Hay algo interesantísimo de esa etapa que tiene que ver con la disputa entre la ciudad y la nación, cuando se rompe el idilio entre mi amigo Horacio y Alberto. Esto no está muy escrito hoy, o no está muy leído, parece que hubiera quedado en el tiempo. Pero la pandemia no está, quiero decir, la pandemia no está discutida, cierto, y es un factor muy importante. Pero yo tengo bien presente en la memoria, mis hijos van a una escuelas en Capital, en la ciudad, cuando en abril del 21 la ciudad va a la corte, y un domingo en la noche la corte dice:
mañana hay clases. Hasta Sí, último claro. momento la ciudad que pugnaba por abrir, la nación no quería, y había un debate, y yo me acuerdo, y por ahí corregime si el dato es incorrecto, pero me parece que desde UTE habían dicho, en la ciudad faltan 6.300 computadoras. Tiene un número, pero era más o menos eso. Sí. La Nación, le mando saludos a mi amigo Nicolás Trota, hablé hace unos días. Que yo no puedo entender Qué momentos aquellos que cómo me estás la Nación recordando. no dijo, porque acá hay que decir algo. Ya no era culpa de Horacio solamente, sino aún el gobierno de Mauricio Macri se había discontinuado el plan Conectar, porque Mauricio decía, no hacen falta computadoras porque las computadoras están en la escuela. Entonces dejaron de repartir computadoras y además se hicieron un negociado con el grupo Clarín. Pero la Nación, en lugar de poner las 6.000 computadoras en la ciudad, dejó que la ciudad quede al arbitrio de la reta, que no las compró tampoco. Digo, hay un elemento también de ninguno haber escuchado a los pibes. Totalmente. Y la necesidad que había de tener una computadora. Totalmente, digo, y trabajamos en ese momento, construimos lo que fue la multisectorial en defensa de la educación pública y tuvimos reuniones con el ministro Trota en ese momento, muy complejas, justamente por estas definiciones. Nosotros en su momento, entendiendo obviamente las tensiones y demás, digo, en ese momento decidimos hacer 21 días de paro presencial, que fue algo récord, digo, no se veía desde la Marcha Blanca del 88, la cantidad que habíamos llegado a 40 y pico de días de paro. Digo, estuvimos más de 20 días sosteniendo el vínculo pedagógico desde lo digital con quienes podíamos, pero entendiendo que la circulación en ese momento era cuidar a los pibes y a las pibas también. Es cierto que no tuvimos, obviamente, digo, creo que nadie de nosotros y nosotras había atravesado una pandemia. ¿Qué otros recursos necesitábamos desde la perspectiva de la salud mental de los pibes y de las pibas, del aislamiento, de lo que implicaba? Yo en ese momento... mi hija tenía 4 añitos, iba al jardín y pasó de estar con sus compañeritos y compañeritas a estar solo conmigo y con su papá, y su papá salía a trabajar, entonces estábamos solas. Digo, hubo un montón de cuestiones que cuando salimos de la pandemia no se trabajaron tan bien. Entonces hubo muchos pibes y muchas pibas, no solo que habían sido criminalizados, digo, yo me especializo en el trabajo con adolescentes, no fueron escuchados, no fueron interpelados ni interpeladas, se los abandonó como un sujeto. Y la respuesta siempre era, no, bueno, vamos viendo, hay otras cosas más importantes o hay otras discusiones primero, antes de... Bueno, ahí, más el aislamiento, más las redes sociales, hubo un terreno muy fértil para que, desde un discurso sumamente disruptivo, la ultraderecha pudiera hacer pie en una juventud que decidió, por cuestiones también materiales, que no iba más el proceso que había iniciado el Frente de Todos en el 2019. Yo te quiero pedir dos cosas. En este momento, cuando son 21:49 y quedan poquito más de 10 minutos para el final de este programa, primero, perdón. O segundo, perdón. Y lo otro es que nos destines un minuto de tu tiempo para una sección que tenemos acá que se llama El Momento Vergüenza de la Semana. Y vamos a compartir el video 7. Esto parece la prehistoria, pero hace 4 días, el jueves pasado, 5 días, Javier Milei fue a Córdoba. Y escuchá lo que dijo, sí, no fue a bailar cuarteto. Yo no sé si lo dice acá. Por suerte lo atendieron bien una vez que los cordobeses hacen algo bien. Claro. Si lo dice acá, que gritó que Conan era cordobés y ese tipo de cuestiones. Pero acá les dijo a los cordobeses, se meten con mi hermana, acá el hermano la defiende. Verá cómo la defendió. Me encanta que ahora los cucas son catadores de corrupción y hablan de audios con chimentos de peluquería y inteligencia artificial, mientras que ellas tienen una triple condenada con la cordobillera por afanar la guita de Vialidad Nacional. Quizás cuando hacen 3 debe ser porque son las 3 causas que le falta. Los sauces Otesur, el memorándum con Irán y la causa de los cuadernos de la corrupción. El choreo más grande de la historia de la humanidad.
Viene un psicólogo y se hace una fiesta, ¿no? Un semiólogo ni hablar, o sea, está reconociendo que también choreó, lo que pasa que los otros chorearon más. Hasta acá yo, si quiere ella acotar algo, Solana. Sí, hoy se la vio también a Karina Milei acompañando a su hermano, estaba así también muy bien vestida ahí en el encuentro con Donald Trump. Y bueno, claramente lo que pasó en Córdoba y el discurso de Milei es parte de esta cosa que se ha embarrado y que no puede salir después de la derrota que hubo en la provincia y que fue resultado de la salida de todo lo que ya sabíamos que estaba pasando. Digamos, hablar de corrupción, lo hemos planteado ya en otros programas, hablar de corrupción en el marco de un sistema capitalista brutal como el que vivimos es como una obviedad, pero se dio a conocer. Y estos sectores que mencionabas, Antonella, en relación a que habían depositado cierta expectativa, que de alguna manera habían creído en algunos aspectos disruptivos del discurso de Milei, se dieron cuenta que eran todas puras mentiras. De hecho, en la misma plaza en la que estaban en Córdoba, muy poquita, creo que fueron 2.000 personas, algo así, y era mucho más masivo y más contundente el acto de repudio. Sí, a ver, esto no resiste mucho análisis realmente. Quiero sí traer alguna cuestión que tiene que ver con lo entrampados que están en sus propias lógicas. Claramente, digo, es un programa de saqueo absoluto de las riquezas y de los recursos del pueblo y del país para las manos de unos pocos. Creo que encima además hay una cuestión de bajo capital simbólico, digamos, en donde también está esta chiquita, que es lo que termina saliendo y que termina generando la ebullición frente a un discurso que es esto, ¿no? La corrupción en el marco de un sistema capitalista. Es parte constituyente, digamos, de estas situaciones. Pero sí hay una cuestión en el imaginario popular en donde es un límite. Y creo que eso es lo que también dio parte del triunfo en la provincia de Buenos Aires, sobre todo cuando contacta con la miseria cotidiana. Exacto. O en el caso de la yerba o la harina, digamos. Sí, o la agencia de discapacidad, digo, creo algo que, muy evidente, claro. Que fue, digo, muy... creo que si era un retorno de salario docentes o de trabajadores estatales no hubiera sido tan indignante. Digo, hay una cuestión ahí del imaginario popular que hizo ruido y por eso nosotros también creemos que el triunfo de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires lo que marca principalmente es la derrota del proyecto de Milei, digamos, gana el antimileísmo, todavía falta construir lo otro, ¿no? Y me parece que, por otro lado, le habla a un núcleo duro, ¿no? De fidelizar un núcleo duro que es el núcleo del 30% que tuvo en esa primera vuelta en 2023, ¿no? De fidelizar esos votos para poder darle competitividad en las elecciones legislativas, construyendo. Y algo que me quedó de la pregunta anterior respecto a la juventud, digo, porque forma parte fuerte del núcleo duro, es que se le habla a los varones jóvenes, ¿no? Hay una después de todo el avance de la última ola feminista en nuestro país y lo que se llamó la revolución de las hijas o la revolución de las pibas, hubo, no porque tenga que ser nuestra tarea como mujeres, no, una más, digo, no me voy a latigar en ese sentido, pero sí hubo un proceso en el cual también los varones jóvenes fueron captados por una cuestión de ataque a derechos de los varones, cuando en realidad lo que se discutían eran privilegios del sistema patriarcal, y ahí también hicieron mucha mella y mucho peso, y que forman parte de ese núcleo duro. De hecho, dicen que de los que no fueron a votar en la provincia de Buenos Aires, la mayoría eran varones jóvenes, que son los que entran como en esta contradicción, que en este aspecto más de violencia patriarcal siguen coincidiendo con el discurso de Milei, pero no les cuadra la corrupción.
Quedan 33 días para las elecciones. El 26 de octubre se vota en todo el país con boleta única de papel. Vamos de lo instrumental a lo político, aunque lo instrumental en este caso también es político. Entras al cuarto oscuro, hay una sola boleta gigante. Se le entrega al presidente de mesa, firmada del otro lado. Y hay una virome para cada persona. Y se entrega una virome. Perfecto. Sí. En el caso de la ciudad, tienen que encontrar la columna, en nuestro caso, de la lista 314, y es importante marcar las dos categorías, porque tenemos categoría de senadores y categoría de diputados. Se eligen solo dos cuerpos, como los viejos dos cuerpos. Sí, en la misma boleta, la primera hilera es candidatos a senadores, la segunda es candidatos a diputados. Y hay que marcar los dos, porque si no queda en blanco una de las dos categorías. Y tiene que ser un tilde en cada categoría, no más, no hay que emocionarse con las ofertas, con la virome, porque si no también eso, digo, es el voto nulo, y es parte de las preocupaciones que una tiene, y que creo que eso sí se comparte a niveles generales, respecto de la forma, del poco tiempo para formar y formarnos para esta elección con esta boleta. Está complicado el panorama en todos los sentidos, en lo legislativo también, pero hay una palabra que es expectativa. Se está usando mucho en estas horas con lo económico, pero digo, y ya explicaste las razones políticas, el marco. ¿Cómo se va una elección después del caso del Partido Comunista, 30 y algo de años que no tienen... no hay una lista propia, digamos, hay un marco de alianza que habitualmente ha jugado, en otros distritos también es así. ¿Cómo se prepara el partido y los dirigentes y los militantes para este momento, que es un momento más de la lucha, en definitiva? Sí, eso, bueno, el Frente Electoral es uno más que expresa, y para nosotros donde se expresa la lucha de clases, digamos, como todos los demás, y por eso quienes tenemos otras responsabilidades seguimos militando todos los días en esos frentes de los cuales no es que abandonamos nuestra tarea para concentrarnos en el electoral, como sí sucede quizás en otras organizaciones. Que laburan de candidatos, decía. Que laburan de candidatos y candidatos. Chicana mía. Claro. No importa hablando de quién, pero... No, que cada una se haga cargo, digamos, pero es esto, digo, nuestra lista aparte fue pensada y consultada y construida con los actores que vienen hace un año y medio bancando en la calle, justamente, por eso hablábamos de la centralidad de la calle, que fueron protagonistas o que son protagonistas de esas resistencias, y que no dejamos de hacerlo. Entonces, para nosotros y nosotras, los miércoles con los jubilados y las jubiladas, las movilizaciones estudiantiles, acompañar conflictos. Hace unas semanas estuvimos con Ignacio Cámpora, que es quien me acompaña en la dupla de candidatos a diputados y diputadas, con los trabajadores de los medios públicos, digo, y fuimos a bancar esa actividad, digo, que fue una caravana desde Radio Nacional a TV Pública. Digo, no abandonamos la agenda de la conflictividad social porque nos parece que es ahí en donde mejor nos representa, ¿sí? Y después sí, la fuerza en este momento está organizada para distintas actividades. Nosotros nos centramos en la idea de ir a distintas plazas cada sábado de la ciudad, de distintos puntos de la ciudad, sobre todo a escuchar. Hay algo ahí, más allá de que nosotros y nosotras, por supuesto, tenemos nuestras propuestas y son las que ponemos en juego cada vez que hablamos con algún vecino o alguna vecina que se acerca. Digo, también queremos escuchar qué es lo que está pasando, porque hay que reconstruir esa cercanía entre quienes podemos representar una agenda, un reclamo o una reivindicación, y quienes van a confiar en nosotros para ese momento en concreto. Así que estamos muy contentos y muy contentas. Es un desafío enorme, por supuesto, digo, como cualquier momento de conflicto en otros frentes, y es un desafío para quienes encabezamos las listas, un honor también, realmente. No, y algo que en este tiempo complejo también hay que tener en cuenta, que es forma y es contenido, porque digo, hoy hay una obligación de defender la forma democrática y constitucional ante un gobierno que está pensando en cerrar el Congreso. Sí, pero no solo defenderla, sino profundizar esa democracia. Y ahí va el contenido, claro. Y ahí va el contenido. Digo, nosotros y nosotras defendemos la democracia, y por eso nuestras propuestas tienen que ver con profundizar esa democracia y que se vuelva una democracia popular, una democracia con participación. Y además demostrar que el Partido Comunista está más vivo que nunca, con una lista muy joven. Pueden ver de los cuadros políticos que tienen, y que tienen además un grado de desarrollo e inserción en el movimiento social,
él como dirigentes políticas y también en lo sindical. Así que creo que también es una demostración de lo vivo que está el Partido Comunista. Sí. Minuto final, ¿cómo le pone el cierre? Vamos a hablar igual antes del 26, vamos a hablar con Ariel Elger, que junto con Nuria Giniger encabezan la lista de senadores nacionales, Antonella Bianco y Nacho Cámpora. Ignacio Cámpora en caso de diputados nacionales, pero hacer el redondeo antes del cierre. Bueno, me parece que en estas últimas horas de lo que vino sucediendo a nivel internacional y nacional, los y las comunistas venimos a construir una alternativa en donde la soberanía no se ponga en juego por una timba financiera, como es el caso de lo que está sucediendo actualmente, que claramente tanto esta deuda que probablemente se tome como la deuda con el FMI no son legales y que hay que desconocerlas, con una profunda convicción de que la democracia tiene que profundizarse, que tenemos que discutir la riqueza de nuestro país, tenemos que dejar de discutir cómo se administra la pobreza, que es lo que viene sucediendo en los últimos 30 años en este país. Tenemos que empezar a discutir la riqueza y por eso, por ejemplo, una de nuestras propuestas es promover la reducción de la jornada laboral para poder redistribuir, para poder generar puestos de trabajo, para que todos y todas podamos tener vidas en las cuales podamos elegir cómo queremos vivirlas. Digo, que parece tan naif, si se quiere, ¿no? Pero la realidad es que queremos tiempo libre para poder decidir y para poder participar también de política. Así que sobre ese punto lo dejamos abierto porque vamos a armar un informe especial. Que es un tema central. De lo que se viene. Y porque queremos construir una democracia con vida digna para todos y para todas. Y ese es el proyecto del Partido Comunista en nuestro país. Antonella Bianco, gracias. Gracias a ustedes. Por habernos acompañado este ratito. Guillermo Guerra, Pablo Fernández, Pablo Mercado es mi nombre, Solana López, hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Terminó el capítulo 7 de Informe de Pájaros. En una semana otra vez con el 8 estamos acá y seguimos pensando la Argentina y el mundo que tenemos que mejorar y construir. Gracias, Anto, nuevamente. Gracias a ustedes.